programación cruzada y libros espirituales canalizados. En el presente material, haremos referencia a la programación cruzada y a los libros canalizados supuestamente por maestros y demás acólitos. Por la razón, todo esto suscita mucho asombro, confusión y dudas. A continuación, les explicaremos cómo funciona ese mecanismo de envío de información a la psique de aquellas personas que tienen ciertas capacidades pseudo-canalizadoras para hacerles creer que están recibiendo información de fuentes divinas. Reinventando los sistemas religiosos de control. Desde que se instaló el sistema de religiones como método de manipulación y control de la humanidad, estos sistemas se han tenido que ir actualizando para adecuarlos a los tiempos que corren, a las diferentes situaciones en las que la humanidad se ha visto envuelta, a los cambios en el inconsciente colectivo y a los cambios en los sistemas de creencias. Para hacer estos cambios y poder subir al inconsciente colectivo nuevos conceptos que suplan a aquellos que se han quedado obsoletos, se han creado cientos de libros, como el Curso de Milagros, que no es más que uno de los libros creados por el sistema de control, usando un sustrato de conceptos verídicos como ideas, que luego rellenan con miles de informaciones falsas, divulgaciones distorsionadas, paradigmas manipulados, etc. Esto aplica por igual a ejemplares como el Libro de Urantia, el Libro del Conocimiento, y otros cuantos más por el estilo. Como las personas cuando leen uno de esos libros, no son capaces de diferenciar qué es verdad y qué no lo es, que está distorsionado, o que tiene un sustrato de verdad, recibe el conjunto del libro por sus sentidos. De esta manera, la mente preconsciente los acepta, y la persona termina guardando en su cuerpo mental un montón de ideas que refuerzan alguno de los sistemas de control en vigor, de manera subliminal, y sin que la mente consciente lo haya descubierto. Esto se hace usando técnicas como la llamada programación cruzada, donde en una página te dan un concepto o idea, y 800 páginas después te la contradicen. Como no analizamos o diseccionamos estos libros con tal minuciosidad, guardamos en nuestro cuerpo mental los dos conceptos, el de la primera página que dice que algo es tal, y el de la página 800 que dice que eso mismo es todo lo contrario. De esta manera, entra en nuestro sistema de creencias una información cruzada errónea y distorsionada respecto al conocimiento que tiene nuestro yo superior del tema en general. Así se mantiene a las personas enganchadas a una religión o sistema de creencias que, sin ser uno de los grandes sistemas globales, como hay tantos libros de este estilo, que tienen miles y miles de seguidores, hacen el mismo efecto. Es decir, insertar programación en el ser humano para que se decodifiquen las cosas de una determinada manera y se proyecte la realidad individual y común de ese mismo modo. ¿Cómo se realizan esas canalizaciones? Cada ser humano tiene una frecuencia única que nos distingue de los demás. Por otro lado, todos poseemos en la esfera mental subliminal, que es una de las 6 esferas mentales que poseemos, los programas y mecanismos que gestionan la capacidad que denominamos canalización, que es la habilidad de recibir formas mentales externas, como cuando sintonizamos una radio. De este modo, transmitimos esas formas mentales hacia el programa ego, y de ahí hacia la personalidad, para hacernos conscientes de las mismas. Por lo tanto, si quieres transmitir un libro de estas características a alguien, disfrazando la fuente de la canalización del personaje elevado tal, o del maestro cual, es necesario en primer lugar, escoger bien al canalizador que va a recibir el contenido, y conocer su frecuencia única de recepción. Esto último no es nada complicado, y la tecnología disponible tanto por los miembros del sistema de control o de las razas en control, la poseen. Así que es relativamente sencillo medir en qué frecuencia emitimos y recibimos cada uno de nuestros pensamientos y formas mentales. Se busca a personas cuyo sistema de creencias esté más o menos alineado con el contenido del libro a ser transmitido, así que si se va a generar un libro con tintes católicos, se busca a alguien que tenga cierta tendencia a creer en las imágenes, representaciones y arquetipos de esta religión.
Y si se tuviera que transmitir un libro con conocimientos de otro tipo, se busca a alguien que esté alineado con ese sistema de creencias en especial. Una vez se tiene el contenido escrito por los controladores, se puede transmitir hacia la esfera subliminal del receptor utilizando una antena, satélites o a través de un ente que lo emita de forma telepática, estando físicamente cerca. Y la persona que lo recibe, en este caso el canalizador, empieza a oír o recibir pensamientos y mensajes claros y distinguibles, pero asociándolos a aquellas figuras que le indican que lo han escogido para entregar un mensaje a la humanidad, y cosas así. Puesto que no suele haber un diálogo de verificación, no suele haber una revisión crítica de lo recibido por estas personas. La información recibida es más bien una especie de dictado, donde el canalizador no suele intervenir demasiado, para analizar, comprobar, refutar o intentar tener una conversación más crítica con la fuente, para asegurarse de que está recibiendo correctamente la información. De esta manera, el canalizador en mención recibe el contenido completo, para luego ponerlo por escrito, y posteriormente los propios miembros del sistema de control que lo han generado, asisten a su publicación y a su difusión mundial, pues se hacen cargo de que sucedan los hechos necesarios, para que poco a poco esos libros lleguen a millones de personas, se traduzcan a muchos idiomas, y se promuevan por doquier. ¿Quién prepara el contenido de estos libros? En cada país hay un comité de varias personas que se dividen por áreas de trabajo. De este modo, dentro del sistema de control, hay grupos y personas especializadas en la desinformación, manipulación y gestión de todo el conocimiento religioso, espiritual y de sistemas de creencias. Estos grupos son los que van monitorizando la evolución de los sistemas religiosos, la manera en la que la gente responde o deja de responder a los sistemas de creencias de control actuales, etc., y van adaptando esas creencias con este tipo de material, para que a lo largo de los años, se vayan manteniendo un núcleo de creencias que mantenga la programación para aquellos que, por ejemplo, ya se han desconectado parcialmente de las religiones clásicas. ¿Cómo hacemos para diferenciar si una canalización es real o manipulada? Simplemente, debemos poner en práctica todos los métodos de validación de la información que ya conocemos y usarlos todos para aquello que recibamos. Como por ejemplo, utilizar el péndulo, la meditación profunda, nuestra conexión directa con el yo superior, la escritura automática, o pedir señales y sincronicidades de validación, etc. Combinando todas estas técnicas y obteniendo verificación por parte de todas, respecto a supuestas canalizaciones de presuntos maestros, seres de cualquier tipo, estilo y demás, podemos ir comprobando si lo que podemos llegar a recibir o lo que otras personas han recibido, como por ejemplo, el contenido de estos enormes libros, los mismos están alineados a la realidad, están manipulados, hay cosas que sí son valederas, u otras que no inspiran confianza, o algunos es pura falsedad y mentira. Está solo en nosotros corroborar toda esa información.